Muy bien, continuando entonces, ¿no? Hemos llegado a establecer reglas generales para funciones que dependen de la variable x y también hemos establecido ya reglas para la suma y resta de funciones. Estando allí, lo que nos faltaría es establecer reglas para el producto, reglas para los cocientes y reglas para las potencias, ¿no? Sabiendo que la raíz cuadrada también es una potencia quebrada. Pues con esto estaríamos cubriendo ya todas las posibilidades y en cuanto a reglas de derivación, por el momento cerraríamos hasta allí para hacer una recopilación de qué nomás sería la evaluación. Entonces, veamos estas tres reglas adicionales y organicemos una pequeña evaluación. Hemos estado definiendo nosotros, ¿no? Funciones del tipo f de x, g de x, h de x. Vamos a suponer que h de x, ¿no? Así como puede ser una suma de resta de funciones, también podría ser un producto entre funciones, ¿no? Entonces, si multiplico dos funciones, obtendré una función diferente, ¿no? Eso es lo que se ha escrito aquí. Así que, eh, ¿qué obtendría? ¿No? Si es que yo hago la derivada con respecto a x de una función h de x. La respuesta sería que voy a obtener la primera derivada de esa función h. Entonces, esto sería h' de x, ¿no es cierto? Pero como la h de x está compuesta por un producto entre funciones, al hacer o escribir esto de aquí, yo tendría que saber cómo tendría que interactuar la f con la g, de tal manera que pueda escribir la regla. No es el caso de que la h' de x, ¿no? Es igual a la derivada del producto. No es tan simple, ¿no? Esto de aquí no es cierto. Voy a necesitar un método para poder saber cómo interactúan estas funciones, ya que no es una derivada directa. Entonces, ¿para eso qué haría? Para eso lo que necesitaría es resolver, ¿no? La h de x como un límite. ¿A qué sería igual a h' de x? Y haciendo la derivada es h' de x. ¿Qué sería esto como un límite? Este límite sería el que ya conocemos, ¿no es cierto? Sería la h de x más delta x menos la h de x dividido para delta x. Entonces, lo que yo necesito es restar estas dos funciones y dividir para esto. Por lo tanto, yo necesitaría saber cuánto vale h de x más delta x, ¿no? En función de lo que es el producto f de x por g de x. En esta parte sería fácil porque si yo estoy sustituyendo x por x más delta x, lo mismo debería ser en las funciones, es decir, una h de x más delta x. En este caso sí sería una f de x más delta x por una g de x más delta x, ¿cierto? Entonces, el producto de las funciones se mantiene. Lo que cambia es la variable. Entonces, siendo así, ya tendría h de x más delta x para sustituir y h de x para sustituir aquí. El delta x es simplemente este valor tendiendo a 0. Es decir, esto de aquí sería, según esto, f de x más delta x por g de x más delta x. A la que le voy a restar h de x, que es el producto. Dividido para delta x. Y esto actuaría dentro del mismo límite. ¿No? Este límite serviría para las dos. Bueno, pero en realidad le debería poner en cada una de ellas. Voy a continuar, ¿no?
el límite con delta X tendiendo a 0 de esto que ya está desglosado, ¿no? No me permite hacer nada más por el hecho de que simplemente ya se ha colocado aquello que se debía colocar y no tengo ni términos semejantes, ni nada que simplificar, ni nada que factorar. Lo único que sé es que si sustituyo el límite, ¿no es cierto? Si sustituyen este límite aquí, van a tener que esto más 0 se hace esto mismo, y esto más 0 se hace esto mismo. Por lo tanto, les queda esto menos esto, que sería 0, dividido para delta x, que sería 0, y el resultado es una indeterminada. Entonces, ahora sí, me voy a tener que inventar algo distinto a lo que he estado haciendo para poder levantar esta indeterminación. A ver, teníamos dos métodos, ¿no? El uno es factoración, que no le encuentro, y el otro es dividir por el máximo exponente. Pero el máximo exponente de las funciones es 1. Por lo tanto, no sacaría nada dividiendo, ¿no? Para una x, si ni siquiera sé cuánto vale cada una de las funciones. Entonces, en este caso, lo que se hace es algo que ya estuvimos haciendo, especialmente, acuérdense, en las tareas prácticas. Lo que hacíamos era a veces sumar o restar valores para que no se altere el resultado. En este caso, vamos a ver si intentamos hacer eso. ¿Qué pasa si es que yo le sumo y le resto a esta expresión? ¿Qué pasa si es que a esta expresión yo le sumo un valor que me permita sacar un factor común? Supongamos que quiero sacar el factor común f de x más delta x. Entonces, entre estos dos ya habría un factor común, solo que quedaría sumado 1. Entonces, como ese de aquí podría salir, el g de x más delta x se puede llevar con el g de x. Le voy a multiplicar a este de aquí por g de x. Esta expresión le he añadido a esto, ¿no es cierto? Por lo tanto, le voy a alterar de alguna manera, así que le voy a restar lo mismo. Allí ya no le estoy alterando porque esto se eliminaría con esto y no ha pasado. Y obviamente me faltaría restarle f de x por g de x. Allí ya encuentro factores que son comunes. Ya podría hacer una factoración. Y eso quedaría dividido para delta x. Hago esto porque como no tenía que factorar, aquí he incluido valores que no le van a afectar a la expresión, simplemente se irían, pero que me permiten hacer una factoración y mezclarle de manera diferente. A ver. Voy a sacar factor común, ¿no? Entre este de aquí. A ver, como g de x más delta x, necesito que se reste g de x. Voy a juntarles a estos dos, ¿no? Y aquí, entre este y este, puedo sacar factor común g de x. Así que voy a juntarles a esto. Espérenme un segundito. Listo, chicos, continuemos. A ver, les dije que voy a organizar, ¿no?, esta factoración en dos grupos. Si es que voy a hacer este con este, el factor común que existe entre los dos es f de x más delta x. Y factorando, quedaría dentro g de x más delta x. ¿No es cierto? Menos g de x. Con eso estarían hechos estos dos. Y luego tendría que añadirle, entre estos dos de aquí, el factor común es g de x. Que quedaría dentro.
Para esto sería f de x más delta x menos f de x. Todo esto dividido para delta x. A ver, aquí vamos a hacer algo interesante, ¿no? El h' de x sería un límite, con delta x tendiendo a 0. Pero fíjense, esta expresión de aquí ya tiene algo reconocible, es decir, esto de aquí con esto de aquí ya genera una derivada, porque se apegaría al concepto. Es decir, yo puedo repartir esto de aquí en dos límites. El primer límite sería el límite con delta x tendiendo a 0 de la f de x más delta x. El siguiente límite le afectaría a esto de aquí, que sería el límite con delta x tendiendo a 0. Ya saben que los límites se pueden separar para cada función que quiero evaluar. Como este es un producto, el delta x solo debe actuar una sola vez. Le voy a dejar actuar en este. Veamos qué pasa acá. Voy a llevar el límite a las expresiones de acá. Es decir, voy a hacer el límite con delta x tendiendo a 0 de... A ver, este delta x como es suma, tiene que actuar una vez acá y una vez acá. Y como aquí es producto, tiene que actuar o bien con esta o bien con esta. Evidentemente me conviene que actúe con esta. Sería el límite con delta x tendiendo a 0 de g de x, ¿no? Y el límite para esta, que sería el límite con delta x tendiendo a 0 de esta expresión de aquí, que sería f de x más delta x menos f de x sobre el delta x que le llevaría para esto. Listo. Entonces, el h' de x sería igual. A ver, fíjense. Voy a hacer que actúe el límite, ¿no? Límite con delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x sería f de x más 0. Sustituyendo este límite. Este límite de aquí es el concepto de derivada de la función g de x. ¿Cuál sería el resultado? El resultado de esto de aquí es g' de x. Porque es la primera derivada de g de x. Más este límite de aquí, como la delta x solo actúa en la variable, y aquí no tenemos delta x, entonces esto sería g de x. Y este límite de aquí, ya lo hemos tratado muchas veces, esto es la primera derivada de f de x, o sea, f' de x. Aquí sería igual entonces a h' de x. X más 0 es x, por lo tanto esto es f de x. Por g' de x. Más g de x. Por f' de x. ¿Cuál sería la regla? Vamos a organizar esto más bonito. Y puede estar en desorden. Regla para el producto entre dos funciones. La f de x, ¿no? Voy a denominarle primera función. A la g de x voy a denominarle segunda función. Esta es primera, esta es segunda. Están en producto los dos. Entonces, aquí está la primera, ¿no? Y aquí está la derivada de la primera. Voy a poner la f' primero. Está multiplicada por g de x. Y luego le voy a añadir esta de aquí, que sería f de x, por la g'. Solo organicé la forma de escribir, pero a fin de cuentas es lo mismo. Están dos productos en suma. Esta sería la suma. Si ustedes comparan lo que realmente fue
con lo que podría haberse pensado que era, es muy diferente. Interactúan de esta manera. Si esta es la primera, lo que aquí están diciendo es que la primera derivada de una función, ¿no?, que tiene dos funciones en producto, es igual, ¿no?, según esto, a la derivada de la primera por la segunda, más la primera, tal cual como viene, por la derivada de la segunda. Y así justamente se dice, ¿no? Esto dicho en palabras, sería derivada de la primera por la segunda. Más la primera por la derivada de la segunda. Esa sería la demostración de la regla y así se diría en palabras y así se expresaría como regla. No sé si está fácil, difícil o tienen alguna pregunta. Supongamos que queremos hacer una aplicación, voy a hacer un ejemplo. Voy a tener una función con dos funciones del producto. Supongamos que esta es la primera. Y la segunda, ¿no?, que sea esta de aquí. Esta haciendo las veces de f de x y esta haciendo las veces de g de x. Si tuviera esto de aquí, entonces yo tendría o me pedirían hallar h' de x. Entonces, podría ponerme a hacer toda esta historia, ¿no?, con cada una de ellas. Pero ya no va a tener mucho sentido porque esto se hizo de manera absolutamente general. Y lo que se hace es aplicar directamente la regla. Por eso es bueno memorizar la regla. Y no solamente así, sino así, como se dice. Entonces lo que tendría que hacer es la derivada de esta y multiplicar por esta, tal como está. Pero la derivada de esta ya no voy a hacer tampoco usando límites, sino usando las reglas que ya vimos en la clase anterior. Es decir, 2 por 3, 6x, menos 2 que sale de la derivada, y la derivada de x que es 1, 2 por 1 es 2. Derivada de la primera por la segunda. ¿No es cierto? Luego dice que tengo que sumar, ¿no? El signo que une las dos es la suma. Dice, la primera por la derivada de la segunda. La primera tal cual, ¿no? Por la derivada de la segunda, la derivada de esta, aplicando las reglas P. 5 por 2, 10, x a la cuarta. Menos 2 que baja, ¿no? Esta tiene coeficiente 1, 2 por 1, 2. La derivada de x al cuadrado sería x a la 1. 2x. Más la derivada de 1, que es 0. Esa sería la h' de x. Allí ya estaría resuelta. Sin embargo, en derivadas se pide llegar a la expresión más sencilla. Pero evidentemente ya son procesos algebraicos, ¿no?, que más tienen que ver con álgebra que con cálculo. En todo caso podrían hacerlos, ¿no? Sería aquí en este caso, sería 12x a la sexta menos 6x al cubo más 6x menos 4x a la quinta más 2x al cuadrado más menos 2 más este producto, que sería 30x a la sexta menos
6x al cubo menos 20x a la quinta más 4x al cubo. Y podrían escribir una expresión final, ¿no es cierto? De términos de eliminación de términos semejantes, se tendría 42x a la sexta. El x a la quinta sería menos 24. X a la quinta. Con cubo tendríamos menos 12. X al cubo. X al cuadrado tendríamos más 6. X al cuadrado más 6x menos. Y este sería el resultado. Entonces alguien me dirá, ¿y podía haber más bien multiplicado esto aquí? Y después de haber multiplicado, haberle derivado, ¿le hubiera salido lo mismo? Absolutamente, no podría ser diferente, ¿no? De hecho, eso les dejaría planteado, ¿no? Les dejaría planteado para la tarea, ¿no? La tarea 11. Ya les voy a escribir la tarea, pero sería interesante ver si es que multiplicando esto y haciendo por una sola derivada mediante las reglas me da lo mismo que esto. Muy bien, eso sería entonces el producto. Veamos. Necesitamos 3 reglas, ¿no? Producto, cociente y potencia. Sabiendo que los radicales son potencia quebrada, pues estaría cubierto. A ver, entonces, acá sería regla del cociente. O división de funciones también, ¿no? Cociente de funciones, cociente o división de función. Es decir, la h de x ya no es un producto, sino es un cociente. Pensar que el h' de x va a ser f' de x sobre g' de x sería un error. No podría ser tan simple. Bueno, si tocara, pues tocara, pero tendríamos que demostrarlo, ¿no? Es decir, si procedemos a hallar el límite con delta x tendiendo a 0 de la función h de x, es decir, procedemos a hallar h' de x, ¿no es cierto? Que sería igual a este límite. Si hallamos esto, hemos hallado esto. Entonces, por ahí mismo va la solución, es decir, lo que necesitamos es ¿cuánto sería h de x más delta x? Con este cociente. Con este cociente, si es que sustituyo la x por x más delta x, lo mismo tengo que hacer acá, y con eso habrá quedado saldado la función, ¿no? No se habría alterado en cuanto a hacer el cociente de dos valores modificados. En este caso, f de x más delta x sobre g de x más delta. Según yo, aquí no hay ninguna duda, pero no sé, ¿no? Si es que alguien tuviera una h de x igual a 2x más 5 sobre 3x al cuadrado más x, es evidente que si es que esa es, o esos son los cocientes
la h de, por ejemplo, qué sé yo, 4 es igual a 2 por 4 más 5 sobre 3 por 4 al cuadrado más 4. Lo único que se hace es sustituir el valor de la x por lo que corresponde. Y no tiene por qué alterarse el cociente. Lo mismo pasa acá. A ver, les estaba explicando lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer ahora las reglas para el cociente. Eso de aquí es algo, ¿no? En lo que se podría desglosar el cociente cuando la x es afectada por un delta x en suma. Eso hemos estado haciendo en realidad siempre. Les estaba poniendo un ejemplo de que esto es factible de hacer. Lo que no es factible es colocar esto directamente porque no sabemos si será así. Lo que tenemos es que demostrar. Para poder demostrar tengo que hacer el límite completo. Entonces ya tengo lo que es h de x más delta x, que sería esto, y la h de x, que es esto. Entonces hagamos la demostración. Veamos, sustituyamos. Dice límite con delta x tendiendo a 0. Ya, bueno, solamente les voy a pedir de alguien un retorno para saber que me están escuchando. Sí, profe, sí les escuchamos. Ya. Muchas gracias, chicos. Disculpa. A ver, vamos entonces, ¿no? h de x más delta x, f de x más delta x sobre g de x más delta x. Menos la h de x, que sería el cociente. Sobre delta x. Sobre delta x. Bueno, el límite en realidad es para todos, ¿no? Sino que para ganar aquí el espacio. A ver, esto de aquí, ¿no es cierto? Voy a sacar un factor, un denominador común. Creo que esto se aproxima un poco a lo que hicimos, ¿no? Que nos dio, creo que fue Stalin, que nos dio haciendo cuando se hizo la demostración de que a veces necesitamos sacar no solamente factores comunes, sino también denominadores comunes. El límite con delta x tendiendo a 0, ¿no? Voy a dejarle el delta x acá. Y este sería un denominador común para lo de arriba. Sería entonces g de x más delta x por g de x. El producto de estos dos sería el común entre estos dos. Esto dividido para esto sería g de x. Por lo tanto, tendría f de x más delta x menos este para este. A ver, perdón. F de x más delta x, ¿no? Pero me queda un g de x, que estaría multiplicando a esto. Voy a poner ahí. Menos, sería menos esto para esto, que sería g de x más delta x por f de x. G de x por esto de aquí, que sería g de x más delta x. Así, y este delta x estaría dividido para 1. Entonces, lo que yo podría hacer aquí es hacer extremos con extremos y medios con medios. La h' de x sería igual al límite con delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x por g de x menos f de x por g de x más delta x dividido para este por 1, ¿no es cierto? Quedaría tal cual. Dividido para este por este. Es decir, el delta x multiplicaría a este producto que sería g de x más delta x por g de x. Listo. Bueno. Entonces aquí quisiera yo simplificar este o factorar, pero estoy con el mismo problema que tuve en el producto, es decir, aquí no tengo nada que factorar. Y si sustituyo delta x por 0, lo que tendría es que este se haría f de x y este g de x. Este sería f de x y este sería g de x. Al restar esto sería 0 y acá abajo, como delta x tiende a 0, entonces todo esto que tiende a 0 por cualquier cosa sería 0
y sería 0 sobre 0, una indeterminación. ¿Cómo le levanto si no tengo que factorar? De la misma forma anterior, buscarme elementos que me permitan, al sumar o restar, tener elementos de factoración. En este caso, por ejemplo, para sacar factor común. A ver, fíjense, esto está multiplicado por g de x y esto está multiplicado por f de x. Es decir, yo tendría, si tuviera un g de x, aquí tendría factor común, y si tuviera un f de x, aquí tendría factor común. Voy a hacer eso. A ver. F de x más delta x. Le voy a sumar una f de x y le voy a multiplicar por una g de x. Para tener aquí un factor que sea común. Así como le sumo esto, le tengo que restar lo mismo para no alterar. Fíjense. Esto se va con esto y no pasa nada. Y le añado esto de acá. Fíjense que aquí también tendría un elemento que sería factor común. Y eso estaría dividido para lo mismo. Sería delta x. Voy a ponerles así. No necesito estos paréntesis porque son productos. Listo. Entonces, ahora sí puedo factorar. Entre estos dos les decía que el elemento de factorización sería g de x. Y dentro quedaría a ver, voy a hacer para que se vea todo, ¿no? Podría hacerlo directo, pero voy a hacer un paso más. Voy a poner el g de x y dentro voy a poner el f de x más delta x más f de x. A ver. No me conviene sacarle de aquí, sino me conviene sacarle de acá. Es decir, igual que hice hace un rato. En lugar de hacerle con este, le hago con este. ¿Qué consigo con eso? Que reste el f de x. Por concepto de derivada, la derivada no es con la suma, sino con la resta de la función. Luego este con este. Y los otros dos serían entonces este con este. ¿No es cierto? Sería, en este caso sería más. Voy a sacar entre estos dos el factor común, sería el f de x. Y quedaría g de x menos, ¿no es cierto? Menos, como ya salió el f de x, quedaría menos g de x más delta x. Y esto estaría dividido para delta x, g de x, g de x más delta. Sigo haciendo el límite con delta x tendiendo a 0. Pero ahora fíjense. Esto con esto, si estaría dividido para delta x, ya estaría. Entonces aquí lo ideal sería colocar g de x para dejarle este delta x solito para esta. Tendría que ponerle estos dos debajo de esta, sería sobre g de x por g de x más delta x. Listo. Entonces tendría esto y estos dos. Y me quedaría estos dos de aquí como un nuevo límite, porque como puedo separar, sería f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esta expresión de aquí, como está dividido, tiene que dividir tanto a este como a este.
En la división a este he separado porque como es producto puedo separar esos divisores. He dejado que para la g de x le dividan estos dos. Y para este le divide el delta x. Y como el límite solo afecta al delta x, les he separado porque los dos tienen delta x. Listo. Ahora, fíjense aquí. Este de aquí en realidad no está obedeciendo la forma, ¿no? La forma de resta del concepto de derivada. Entonces, les voy a intercambiar, ¿no? Haciendo que este vaya primero y este vaya después. Pero para que pueda mantenerse la resta, tendré que cambiar el signo. Es decir, este de aquí le tengo que multiplicar. Para que pueda hacerse eso, le tengo que multiplicar a este por menos 1. ¿No es cierto? Y ahí sí podría escribir esto al revés. Este de aquí sería menos. Por lo tanto, le escribiría menos, ¿no? Menos por más sería menos. Voy a poner el límite con delta x tendiendo a 0. D. A ver, el f de x me conviene que se quede fuera y que quede dividido para estos dos, así como hice acá con el g de x. Acá abajo quedaría g de x y el g de x más delta x. Y el otro límite, ¿no es cierto? Sería de esta expresión, pero ya dada la vuelta, es decir, porque ya está menos acá, ¿no es cierto? G de x más delta x menos g de x. Venga, perdí un poquito para que se vea. ¿Cierto? Estos dos dados la vuelta porque este fue menos. Y este delta x, ¿no? Que vaya dividido acá. Con eso completaría los tres en el denominador. Y estos en el numerador. Con signo menos. Muy bien. Visto así. Tendría el h' de x igual, ¿no? A ver, veamos qué tenemos aquí. Aquí yo creo que ya me conviene sustituir el límite. Voy a sustituir el límite delta x. Veamos qué pasa. Alguien me diría, aquí podría coger y simplificar estos dos. Podría pensar, pero voy primero a sustituir solo los límites. G de x sobre G de x por G de x más 0. Ya no estoy poniendo límite, estoy poniendo la sustitución. Por esto de aquí, ya sabemos lo que es, ¿no es cierto? F' de x menos esto de aquí con el límite sería f de x sobre g de x por g de x más 0 por este de aquí también sabemos lo que es g' de x. Dado esto de aquí, fíjense lo que podría escribir. Este por este, ¿no es cierto? Le afectaría el mismo denominador. Es decir, sería g de x por f' de x sobre g de x por g de x más 0 es g de x. Estos dos pueden hacer lo mismo, pueden multiplicarse. ¿No es cierto? Dividido para igual g de x por g de x más 0, que sería g de x. Este denominador es el mismo para ambos, por lo tanto pueden quedar en resta arriba. Y g de x por g de x es g de x al cuadrado.
Entonces, podría colocar así, ¿no? Este de aquí, en lugar de ponerlo en este orden, le voy a poner el f' primero. Así. Voy a restar esto de aquí. Y le voy a dividir para el denominador, que sería g de x al cuadrado. Esta es la regla. Si tenemos que escribir como regla, sería que la h' de x es igual, ¿no? A la primera, a la derivada de la primera, o de la f, por la derivada de la segunda, la g, menos la primera, por la derivada de la segunda, dividido para la segunda al cuadrado. Esto para el recuadro. Ahora, aquí esto ya no se va a llamar primera. Esto en realidad se llama numerador. Esto de aquí ya no se va a llamar segunda. Esto se llama denominador. ¿Qué es lo que tendría que decir aquí entonces? En palabras. A ver, en palabras lo que aquí tengo es que la derivada de función sobre función, o la derivada de dos funciones en cociente, se resolvería de la siguiente manera, ¿no? Tendría que ser la derivada del numerador. Y tendría que multiplicarle pero por el denominador. Luego tendría que hacer una resta. Menos el numerador tal cual, ¿no? El numerador. ¿No es cierto? Por la derivada del denominador. Ya tendría hasta aquí. Pero todo esto está dividido. Podría decir todo dividido para, este es el denominador. El denominador al cuadrado. Y ahí tendrían en palabras, tendrían que grabarse, ¿no? Tendrían que memorizar la forma en la que se procede. O pueden guardar en mente la regla, ¿no? Para que la apliquen, pero esto es fácil de que se peguen. Hagamos este mismo. Tengo que derivar esto. ¿No es cierto? Si esta es, ¿cuánto sería? Si esta es la función h, ¿cuánto sería h'? La derivada de esta, la derivada del numerador, que sería 2, por el denominador, que sería 3x al cuadrado, más x, menos el numerador tal cual, por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 6x más 1.
dividido para el denominador al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado más x elevado al cuadrado. Por lo tanto, la h' de x es igual. Resolviendo esto tendría 6x al cuadrado más 2x menos el producto de estos dos cambiado el signo sería 2x cuadrado menos 2x menos 30x menos 5 dividido para 3x al cuadrado más x al cuadrado. La h' de x sería entonces... Sí, no, todos iban a ser positivos, pero como es menos, les cambié todos el signo. Entonces, entre estos dos sería menos 6x al cuadrado. Esto se iría menos 30x menos 5. Y el denominador sería 3x al cuadrado más x al cuadrado. Esa sería la función ya simplificada al máximo. En desarrollar esto no tendría sentido. Y esto no es factorable. Listo. Entonces, me faltaría solamente uno, que sería cómo resolver una potencia, ¿no es cierto? A ver, ¿qué pasa cuando una función, ¿no?, está elevada a una potencia que no se puede resolver? Por ejemplo, valores, ¿no? Sería potencia, ¿no? Ya, no, le puse así, potencia con valores n negativos o quebrados. Es decir, ¿qué hacer cuando f de x es x a la n, ¿no?, con n negativo o quebrado? Eso, si es que es quebrado, resolvería lo de las raíces. Vamos a hacer algo aquí bastante sencillo. Voy a hacer esta derivada, pero no para una f de x igual a x a la n, porque podría pensar n puede ser positivo o negativo. Más bien voy a hacer directamente para menos n. Si es que es para menos n, la función que me están pidiendo resolver es 1 sobre x a la n. Si ustedes se fijan, esto de aquí se puede resolver con la regla que acabo de hallar. Con esta de aquí. Veamos si hacemos con esto. Y nos sirve ya para tener todo, ¿no? Entonces, f de x. Este 1 de aquí sería la función numerador. Y esta de aquí sería la función denominador. Por lo tanto, la f' de x sería igual. A ver. Derivada del numerador. Voy a ir poniendo así. Derivada del numerador por el denominador. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada del denominador es una regla que ya demostramos. Es n por x a la n menos 1. Todo tiene que estar dividido para el denominador elevado al cuadrado.
Esa sería la primera derivada. Ya no estoy utilizando límites, sino reglas. Por lo tanto, la primera derivada, la derivada de 1 es 0, por lo que sea es 0. 1 por esto sería lo mismo. Sobre x a la 2n. ¿Cómo podría reescribir esto de aquí? Este 0 no está haciendo nada. Esto de aquí ya me serviría, pero la forma en la que está no me deja operar. Entonces, a ver, esto sería negativo para empezar. El n sería el n, el x a la n menos 1. Y este de aquí que está en el denominador, para que pase al numerador, ¿no es cierto? Tendría que pasar como x a la menos 2n. Como tienen la misma base, esto se podría escribir como x a la n menos 1 menos 2n. Por lo tanto, sería menos n por x a la n menos 2n sería menos n. Menos n menos 1. Y esta sería la regla. Como estoy haciendo la derivada de una función, que en realidad es x a la menos n, le pongo en forma de cociente, para utilizando la regla del cociente, llegar a la regla de esta derivada. Si es que n es un valor negativo, entonces aplico esto. Ya hicieron en el deber, ¿no es cierto? Dijeron f de x es igual a x a la menos 2. Que es el mismo ejemplo del deber, pero utilizando una regla. F de x sería igual a ver, f' de x sería igual a ver, si es que es x a la menos 2, ¿qué tendría que hacer? Bajar como menos n, ¿no? Menos 2. X a la menos 2 queda tal cual, y el menos 2 le resta 1. Entonces la f' de x es igual a menos 2 por x a la menos 3. Esta regla ya tendrían, le añadirían, y hacerle como límite ya lo hicimos en la tarea. Entonces ahora estamos usando la regla, pero después de que hemos demostrado la regla. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esto se puede aplicar para cualquier n, ¿no? Para cualquier n, en el caso de que la función sea, por ejemplo, la raíz cuadrada de, por ejemplo, x a la cuarta. A ver, no. X a la quinta. Claro, raíz cuadrada de x a la cuarta va a ser x al cuadrado. ¿Por qué? Porque esto se puede colocar en forma de potencia. Es decir, la f de x es igual a x a la 5, como f de x es potencia quebrada, sería elevado al 1 medio. Entonces, ¿para qué tener dos exponentes si puedo tener solo uno? Es decir, x a la 5 medios. Por lo tanto, la f' de x sería igual a 5 medios, es decir, baja el coeficiente, ¿no es cierto? El x quedaría a las 5 medios, menos 1. Por lo tanto, la f' de x sería igual a 5 medios por x a las 5 medios menos 1, que sería 3 medios. Es decir, la f' de x sería igual a 5 medios de la raíz de x al cubo. Y estaría derivada usando la misma regla, ¿no? De la función con potencia enésima, en este caso positiva, ¿no? Usando la regla. Y si fuera negativa, pues usaríamos esto, ¿cierto? Cuando tienen, por ejemplo, un radical en el denominador.
Entonces se aplicaría esto y no habría problema. Y con eso se podrían resolver ya todas las operaciones, las 6 operaciones, ¿no? Algebraicas. Eso sería, chicos. A ver, tenemos que hacer esta tarea porque de aquí, esta asignatura tienen que ponerse a estudiar, porque el día viernes no van a tener que exponer la tarea, sino van a tener que hacer una lección, bueno, una prueba, ¿no? Entonces tendría la tarea 11. Pues la primera es la que les dije que les iba a mandar. Veamos cómo era. Tengo aquí. Esta de aquí, ¿no? 3x al cuadrado. Derivar, ¿no? Bueno, en todas, derivar usando las reglas. A ver, sería... La primera, si h de x es igual a 3x al cuadrado menos 2x por 2x a la quinta menos x al cuadrado más 1. Así. Si h de x es igual a esto, ¿no? Van a, primero, multiplicar y luego derivar para comprobar, ¿no? Que h' de x es igual a 42x a la sexta menos 24x a la quinta menos 12x al cubo más 6x al cuadrado más 6x menos. A ver, bueno, esto ya no. Esta sería la primera. La segunda sería derivar, ¿no es cierto? Ahora ya van a proceder. Como procederían normalmente, ¿no? Esta sería la primera. Esta sería la segunda. Y les voy a poner una más. Fíjense que aquí la primera y la segunda valen lo mismo, por eso es el cuadrado. Tengan presente eso para hacer. En la cuarta vamos a hacer un cociente. Ya, como esto van a tener que hacer todo, vamos a hacer una quinta. O sea, siempre hacen todos, pero van a tener también que exponer todos, ¿no? Exponer en una hoja. Veamos esto. Listo.
Hasta allí, chicos.